Bienvenidas y bienvenidos a nuestro primer conversatorio de enseñanza y aprendizaje de la lectura, conversatorio sobre buenas prácticas. Mi nombre es Tomás Urenda, soy el director académico de Fundación Educacional Seminario. Leer es sin duda una de las habilidades fundamentales en el desarrollo del ser humano y en el proceso de aprendizaje de niñas, niños y jóvenes, ya sea en papel o a través de una pantalla. Una adecuada comprensión lectora entrega herramientas que hacen posible generar un entendimiento transversal, único y propio del mundo actual. A pesar de eso, según los resultados de la prueba PISA, organizada por la OCDE, publicados en 2019, 1 de cada 4 estudiantes de los países miembros de la organización no pueden completar las tareas más básicas de lectura, mientras que en Latinoamérica solo el 23% de las y los estudiantes evaluados superaron el nivel 2 de un total de 6, ubicándonos muy por debajo de la media de este grupo de naciones. Por ello, Fundación Educacional Seminarium y Educar Chile hemos preparado esta serie de conversatorios titulados Enseñanza y Aprendizaje en la Lectura, conversatorios sobre buenas prácticas, a la que les agradecemos haberse inscrito para recibir. Hoy contamos con la participación de Ana Taboada, codirectora del Centro de Investigación de Lenguaje y Alfabetización de la Universidad de Maryland en Estados Unidos, y docente del Departamento de Orientación, Educación Superior y Educación Especial de la misma Casa de Estudios. Ana es reconocida a nivel internacional por sus estudios en comprensión lectora desde una perspectiva cognitiva y motivacional. Su trabajo se centra principalmente en el análisis de distintas variables y sus influencias en la alfabetización y desarrollo del lenguaje de niñas, niños y jóvenes, así como el aprendizaje individual de las y los estudiantes. En 2020 se publicó su artículo de investigación Cómo la motivación y el compromiso con la lectura posibilitan el logro de la lectura, implicaciones políticas, la cual llevó a cabo junto a Susan Lutz Clauda, doctora en Desarrollo Humano de la Universidad de Maryland, y el cual entrega una serie de recomendaciones centradas en la necesidad de que líderes escolares y docentes aprendan los principios de la motivación y el compromiso con la lectura. Como también nos estará acompañando en el segundo Seminario Internacional de Innovación en el Aprendizaje de la Lectura, que estaremos desarrollando el día jueves 19 de agosto de este año, y al que aprovecho de invitar a todas y todos ustedes a que se inscriban a través de www.fundacionseminarium.com. Ana, te damos la más cordial bienvenida a este conversatorio. Gracias, Tomás. Encantada de estar contigo. Bueno, la idea es efectivamente que podamos tener un espacio de conversación, de algún espacio de preguntas en el cual podamos ir viendo estas buenas prácticas para todos los docentes y directores de colegios acá en Chile. Entonces, quizás la primera pregunta, Ana, es que tu trabajo se ha centrado en la comprensión lectora desde una perspectiva cognitiva, pero también emocional, involucrando temas como la motivación y el compromiso. En ese sentido, ¿qué tan relevante crees tú que son las emociones de las y los alumnos en los procesos de aprendizaje de la lectura y la comprensión lectora? Bueno, claramente he dedicado una buena parte de mi carrera al tema, así que creo que son muy importantes. Creo que son especialmente importantes en aquellos niños que tienen dificultades de lectura, sean dificultades específicas a nivel de decodificación o sean dificultades también específicas, pero en los procesos de comprensión, porque esos niños son los que dependen más de los factores emocionales para poder continuar con su lectura, no solamente escolar, sino fuera del ámbito escolar. Y como bien tú dijiste, estos son factores socioemocionales y uno tiende a verlos como una gran bolsa, ¿no es cierto? Una gran caja donde hay varios de los mismos. De hecho, en los últimos años, en la última década, ha habido todo un movimiento muy grande de volver a traer a las escuelas lo que se llama en inglés SEL, Socio-Emotional Learning. Y estas son todas las variables y los factores que tienen que ver con el compromiso hacia la tarea educativa, hacia el logro académico, pero también hay emociones negativas dentro de esto. Mi área ha sido exclusivamente la motivación, cuando hablamos de motivación y motivación lectora, hablamos de creencias, de valores que tiene el individuo, que tiene el alumno. Por ejemplo, para ti, para mí es probable que la lectura tenga un valor importante, porque sabemos que es una fuente de conocimiento. Muchos niños pueden tener eso porque lo trae de la casa, porque para los padres es un valor importante, pero muchos niños sabemos que no.
Entonces, es importante, y en eso he radicado mi investigación, como así también mis estudios de posgrado, de que entendamos que la motivación no es solamente una característica que viene con uno, una característica individual, sino una característica o una faceta, si se quiere, una dimensión emocional o socioemocional o sociocognitiva, como también se la denomina, que puede ser alterada, afectada positivamente por el ambiente, por los docentes, por los padres, por aquellos que están a cargo de nuestros educandos, de nuestros estudiantes. Así que creo que son importantes, pero creo que también es importante que los docentes y los directivos y todos aquellos que están a cargo de educación entiendan que hay mucho que se puede hacer desde el aula, desde la clase, desde las escuelas, si hay un esfuerzo concreto en focalizarse en la motivación y no verla solamente como una cuestión binaria. Hay niños que están motivados y hay niños que no lo están. No, sí, de hecho tuvimos hace algunos días nuestro congreso donde Mark Brackett nos hablaba efectivamente sobre el poder de las emociones, ¿no es cierto? Entonces, y en ese sentido, tú hablas mucho de también las emociones positivas que tienen mayor efecto. ¿Cuáles podrían ser estas emociones positivas que causan el mayor efecto en el aprendizaje y la lectura? Cuando hablamos de motivación, y yo me centro en eso porque esa es mi área, de esas emociones, pero motivación es una, hablamos como en tantas otras áreas de investigación y de conocimiento, tendemos a hablar de un sistema que es más amplio, ¿no es cierto? En el sentido de que no es solamente la motivación o la falta de motivación. Entonces, dentro de motivación, que se caracterizaría como una emoción positiva, como bien tú dices, podemos hablar de motivación extrínseca, aquella que es reforzada con ciertos aspectos concretos ajenos a la tarea en sí, ajenos a la lectura, como pueden ser como por ejemplo en muchas escuelas en Estados Unidos tenemos los brownie points, pizza points, todos esos puntos, esos reconocimientos extrínsecos que tienen que ver con un premio más allá de la tarea en sí. Hablamos también de motivación intrínseca, esa es la que a mí me interesa y la que yo he estudiado después de formarme con John Guthrie y Alan Wakefield hace varios años. ¿Qué hacemos para que esa motivación intrínseca que no todos los lectores tienen sea forjada desde la escuela, sea forjada desde el hogar y continúe a través del tiempo? Y otra que yo he estudiado bastante que me interesa mucho es la autoeficacia, self-efficacy en inglés, que es un concepto distinto al autoconcepto o la autoestima. Estos son más abarcativos, mientras que la autoeficacia es la confianza y el conocimiento que uno tiene de sí mismo respecto de una tarea específica. Entonces, tú o yo podemos tener muy buena autoeficacia para jugar al tenis, por ejemplo, no es el caso mío, no sé si es el tuyo, pero podemos El mío sí, me gusta. Hasta me alegro de haber elegido un buen ejemplo, pero podemos tener baja autoeficacia para esquiar, que es el caso mío. Entonces, la autoeficacia es muy específica y a mí me gusta como variable para estudiarla y para también comunicársela a los docentes, porque es maleable, es específica y entonces como tal se pueden hablar de pasos concretos de cómo ayudar a los niños para que sean más autoeficaces en la lectura. Entonces, por ejemplo, hablamos de autoeficacia en el proceso de comprensión, en el proceso de hacer preguntas respecto del texto, en el proceso de decodificar. Dependiendo cuál sea la faceta cognitiva que nos interese de la lectura, la autoeficacia se puede aplicar a distintos componentes. Con la idea no de que esté súper dividida, pero con la idea de formar lectores que quieran leer más. ¿No es cierto? En la medida en que yo me siento más eficiente en jugar al tenis, tengo más ganas de hacerlo. Están más motivados en el fondo. Exacto, claro. Estamos más motivados, ni más ni menos. Entonces, la autoeficacia, como bien tú dices, salta, alimenta la motivación intrínseca para una actividad. Por eso es importante como una emoción positiva. No, súper interesante. Además, como bien dice, efectivamente, al ser más moldeable, es más transversal al ambiente en el cual uno pueda dirigirlo. Exactamente. Y en ese sentido, ahí yendo así bien a quizás causas, ¿cuáles crees tú que son las principales causas de por qué muchos estudiantes hoy en día no comprenden lo que leen? Incluso este es un fenómeno que somos capaces de observar en muchos adultos. Entonces, es muy interesante ver quizás qué causa macro nos permiten entender eso.
Bueno, acá el trabajo, esta no es necesariamente mi área específica, pero sí la toco bastante en mi investigación porque justamente me focalizo en estudiantes que tienen dificultades en comprensión lectora. Pero tú debes, a lo mejor, estar familiarizado, o tus oyentes, con el trabajo de Kate Kane en Oxford y de Jane Oakhill, como otros anteriores, Peter Bryant, que se han dedicado mucho a desglosar cuáles son los factores que contribuyen directamente a la comprensión lectora, no al proceso de lectura en general, sino al acto de comprensión, ¿no es cierto? Suponiendo y asumiendo que los niños pueden decodificar, mapear sonidos con letras, y esa decodificación es relativamente fluida, a veces el proceso de comprensión se quiebra. Entonces tenemos un pequeño porcentaje, pero significativo, de alumnos, es un 10% en reglas generales, de la población total de estudiantes en la escuela primaria, en que tienen la habilidad de codificar, en que no hay problema, hay una relativa dificultad en la fluidez lectora, en la lectura oral, pero más que nada el conflicto se presenta en la comprensión lectora. Entonces, estos investigadores han identificado que, si bien no hay causas directas, porque para causas los investigadores, como bien debes saber vos, hablando con varios de ellos, queremos tener un buen diseño de investigación que permita determinar cuál es el antecedente. Algunos son causales, otros son menos causales, pero vertientes que contribuyen a las dificultades de comprensión, por ejemplo, son la dificultad de hacer inferencias, sea dentro del texto o más allá del texto. El conocimiento previo es clave y suena como bastante de sentido común, pero a veces los docentes lo olvidamos eso. Es cuánto se sabe de un tema para, por ende, poder comprender un tema más específico Claro. al respecto. Una que a mí siempre me gustó y que también tiene que ver es la capacidad de monitorear la comprensión. ¿Qué es esto? En inglés es comprehension monitoring. Es la habilidad de, mientras estoy leyendo, darme cuenta qué es lo que no entendí o qué es lo que olvidé. Entonces, tener la habilidad de decir, acá no entendí algo, vuelvo al principio de la oración. La habilidad de hacer inferencias entre textos, como dije, la habilidad de que si usamos ciertos pronombres para referirnos a nombres anteriores, recordar esta conexión. Y por ende, estoy hablando de recordar, la memoria de trabajo es importante también. Esos son algunos de los factores. Otro muy importante, que algunos lo incluyen dentro del conocimiento previo, es el vocabulario. Y de hecho ustedes tienen una muy buena investigadora y amiga mía, Alejandra Meneses, que se dedica al vocabulario académico. La posibilidad de vocabulario académico y cómo ese vocabulario académico es explícitamente enseñado es clave para la comprensión lectora. Sí, no, sin duda. Y en ese sentido también podemos sacar de que muchas consecuencias de esto, o sea, de que no se comprenda lo que se está leyendo, tienen impacto en el desarrollo de habilidades incluso actitudinales. O sea, entonces en ese sentido, esas causas que tú nos mencionas son muy interesantes. Ahora, hay un tema que acá en Chile, bueno, me imagino que en toda América Latina también, es muy interesante de abordar, que hemos visto que han habido fuertes desplazamientos migratorios, ¿no es cierto?, por todo el continente. Y en ese sentido, ¿qué prácticas respecto de la comprensión lectora son importantes para niños, por ejemplo, inmigrantes que hablan una segunda lengua en su casa y otra en la escuela? Acá en Chile, por ejemplo, tenemos el caso de niños haitianos que en el fondo van a la escuela a aprender en castellano, en español, y tienen una segunda lengua en su casa. Sí, de hecho, yo he estado en Chile en el 2018-2019 y no me familiaricé directamente con este fenómeno, pero era un tema de interés no solamente en las escuelas y a nivel de políticas educativas, pero en las universidades. Y mi trabajo acá, dentro de motivación y comprensión lectora, siempre se ha centrado en niños que son hispanohablantes, que vienen más que nada de América Central, algunos de América Latina, de América del Sur, todo es América Latina, pero que tienen dificultades específicas en comprensión, justamente por la confluencia de las dos lenguas, y además por un tema simplemente de pobreza. En la medida en que haya mayor pobreza, hay lamentablemente menos espacio para la lectura, menos
a veces, no siempre, y eso es importante recalcarlo, menos valor para con la misma y menos práctica, por ende, menos tiempo dedicado a la misma. Pero si pudiéramos congelar estas variables y decir que estamos comparando, como dicen en inglés, manzanas con manzanas o naranjas con naranjas, y estuviéramos hablando del rol exclusivamente que tiene la escuela en este caso, para con estos niños, es importante saber que a nivel de desarrollo de adquisición de una segunda lengua, no es para nada, no es un detrimento que el niño conserve su primera lengua. Y esto muchas poblaciones no lo saben, poblaciones migratorias. Está el afán y la necesidad de asimilación que se tiende a perder la primera lengua, y más en las generaciones que vienen jóvenes y que buscan esa asimilación, como quien... Sí, en Estados Unidos también se ve mucho, ¿no es cierto? Muchísimo. Y pierden esa primera lengua y no siempre es valorada. Y lo que la investigación cada vez está mostrando más es que de hecho hay un beneficio de el mantener esa primera lengua, aún a nivel académico. O sea, si los niños pueden continuar leyendo en español, o pueden continuar el habla en creole, en el creole haitiano en sus casas, eso tiene beneficios cognitivos que nutren directamente a la adquisición de la segunda lengua. Mi trabajo últimamente se ha focalizado en eso, en cuáles son los beneficios cognitivos, especialmente de las funciones ejecutivas que los niños bilingües traen. Y un estudio interesante que quiero llegar a hacer en algún momento y que me encantaría incorporar a Chile es cómo fluctúa esto en función también del nivel socioeconómico, porque se ha visto que no es exclusivamente estos beneficios cognitivos, no están circunscriptos a poblaciones de alto nivel socioeconómico, sino que también se ven en niños de sectores más bajos, más marginales. Sí, sí, bueno, efectivamente también vemos algunos casos de niños hispanoparlantes que su segunda lengua es el inglés, ¿no es cierto? Entonces, son prácticas quizás que pueden ser semejantes en ese sentido, ¿no? Sí. Entonces, la importancia, creo que a nivel docente, la importancia de saber que no hay ningún detrimento en el conservar la primera lengua para la segunda, si bien no se puede a veces mantener en la escuela y se entiende, pero que la adquisición de vocabulario se puede dar en las dos lenguas, sobre todo si la primera lengua, la lengua de la casa, como es el español, en el caso de muchas de las poblaciones con las que yo trabajo, se puede leer bien de forma escrita, ¿no es cierto? Hay que también tomar en cuenta eso. Hay muchos dialectos que no tenemos el material escrito de la misma forma que la tenemos por una lengua desarrollada e instalada. Así que creo que eso es importante, que no hay problemas de comprensión porque el niño esté manejando dos lenguas. Los problemas de comprensión vienen por otro lado. No, claro. No, y mencionaste recién el rol de las funciones ejecutivas, ¿no es cierto? Entonces, sabemos que has estado trabajando harto en relación a las funciones ejecutivas y también la motivación que mencionamos al principio. Entonces, ¿qué rol juegan, según tú, las funciones ejecutivas en el desarrollo y la práctica de la lectura? En particular, la comprensión lectora. Sí, en particular la comprensión lectora. Bueno, se ha hecho mucho trabajo, no mío particularmente, pero de mis colegas, por ejemplo, Kelly Cartwright, que ha trabajado conmigo con poblaciones hispanohablantes en los últimos años, pero ella ha trabajado mucho este tema con monolingües. Y hay funciones ejecutivas que impactan directamente la comprensión lectora. Y lo que sus estudios han demostrado, y hay otra gente que por supuesto también se ha dedicado a esto, pero lo que consistentemente ella demuestra es que en la medida que la función ejecutiva esté más relacionado, más intrínsecamente relacionada con la lectura, mayor es el impacto. En contraposición o a diferencia de una función ejecutiva que es de carácter más general. Entonces, por ejemplo, medir la memoria de trabajo, working memory, a nivel de dígitos y la habilidad de repetir dígitos en una dirección y en reverso, está menos relacionada con la comprensión lectora que si ese instrumento o esa medición se hace con, por ejemplo, letras o con ciertas palabras o ciertos instrumentos que estén más relacionados con el acto de leer. Y en su trabajo en particular, ella ha establecido muy bien la relación entre la flexibilidad cognitiva, que de vuelta aviso, es trabajo que están haciendo en la Universidad Católica, Pablo Escobar y su equipo, muy buen trabajo, en donde la flexibilidad cognitiva se ve que es la habilidad
justamente de tener una flexibilidad de cambio entre la utilización de sonidos y los significados. Entonces, se mide de forma que en general a los niños les resulta muy, muy agradable, pero tiene que ver con esta habilidad de cambiar respecto de los significados de palabras y de los sonidos de palabras. Entonces, esa habilidad de cambiar entre la grafofonía y la semántica de las palabras está muy correlacionada con la comprensión. Y tiene que ver con esa agilidad mental que se necesita para la decodificación, tiene sentido, y para también procesos más amplios o más abarcativos de comprensión, como puede ser la capacidad de hacer inferencias. Pero ahí, ¿cuál sería entonces, qué prácticas podrían implementar los docentes? O sea, Excelente pregunta. Prácticas que se pueden hacer es darle más lugar a las funciones ejecutivas y a cómo enseñarlas dentro de las aulas. Ya hay programas para eso. Nosotros hemos desarrollado Professional Development, desarrollo profesional, en donde buscamos la forma en que los niños puedan, por ejemplo, trabajar sobre recordar el principio de una oración para vincularlo al final de una oración. Por ejemplo, trabajar, cambiar entre sonidos y palabras específicas. Se necesita entrenamiento específico, lo cual no es imposible, es simplemente por lo menos que haya un desarrollo de la conciencia de que estas funciones ejecutivas son importantes para la lectura, porque son funciones de carácter general, pero en la medida en que sean más específicas y relacionadas con la lectura, son tan importantes como sentarse a leer un rato, claro, un tema interesante. Claro, es un tema que estoy seguro que interesa mucho, o sea, cómo recoger esta investigación y llevarlo a la práctica, al aula, como los docentes. Y en ese sentido también, claro, y en ese sentido también, un aspecto que es súper importante en relación al aprendizaje de la lectura es medición de resultados, ¿cierto? Tanto a nivel individual como o sea, a nivel individual de las y los estudiantes. Entonces, pienso, ¿qué estrategias pueden implementar directamente los directores y los docentes en el aula para medir esto, para poder establecer cómo influenciarlos de manera positiva para lograr estos objetivos? Creo que estamos cambiando más a medición de resultados en lectura. Entonces nos vamos un poquito del tema de las funciones ejecutivas, que definitivamente es un tema para ampliar y para dar pautas más claras a docentes. El tiempo no nos lo permite ahora, pero podríamos hacer un seminario sobre ese tema. Vamos a hacerlo entonces. Me alegro porque es un tema que me interesa mucho y que creo que, como decís vos, es relevante en el último tiempo. En la medida en que la ciencia cognitiva avanza, encontramos más vínculos entre la ciencia cognitiva, las ciencias cognitivas, la psicología educacional y la práctica en el aula. Volviendo a tu pregunta, yo creo que en la medida, la medición de qué? Bueno, la medición tiene que ver con el uso correcto de instrumentos. Para saber qué instrumentos usar, lo primero es que hay que conocer qué componentes tiene un cierto proceso. Entonces, así como vos que sos jugador de tenis, sabés que hay lo que se llama revés, ¿no es cierto? Le dicen así en Chile, el revés o el backhand, y no sé cómo, el drive, en Argentina le decíamos. Acá es como el derecho. El derecho. Y hay toda una decomposición de ese proceso para el principiante, ¿no es cierto? No para la persona que tiene experiencia, pero para el principiante hay toda una descomposición. Lo mismo tendría que pasar con los docentes que están enseñando lectura, porque la mayoría de los niños aprenden a leer, aprenden a decodificar. La cuestión es, ¿utilizan la lectura de forma asidua, motivada para adquirir conocimientos? Sabemos que no. Vos lo mencionaste en los resultados de PISA. Entonces sabemos que hay un quiebre a partir de 4º grado, en donde los niños dejan de aprender a leer para aprender, y esa lectura se empieza a perder el proceso, se empieza a quebrar, y en parte es las dificultades que tienen los docentes de entender cómo evoluciona el proceso de lectura a través del desarrollo evolutivo de los estudiantes, pero también los componentes que tienen, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, un componente
y componentes me refiero, vocabulario, la fluidez, la comprensión lectora, que es la que yo estudio, la conciencia fonológica. Sabemos que la conciencia fonológica ha sido hiperestudiada en los últimos años, y de hecho ha sido un componente muy atractivo porque se puede identificar en etapas tempranas del desarrollo, y se sabe que aquellos niños que tienen más habilidad para manejar sonidos, volviendo a la cognitive, me bloqueó el nombre en este momento, pero una de las funciones ejecutivas, flexibility, la flexibilidad cognitiva, que está relacionada con esa conciencia fonológica. Sabemos que la conciencia fonológica es crítica en los años tempranos, ¿no es cierto? Pero también sabemos, por ejemplo, que el español tiene mucho más transparencia que idiomas como el inglés, ¿no es cierto? O aún el francés, que es más parecido al español gramaticalmente. Entonces, ¿En qué sentido tiene más transparencia? Muy buena pregunta. Tiene más transparencia. Cuando hablamos de transparencia, hablamos de transparencia ortográfica. Estamos hablando de la correspondencia entre fonemas y grafemas. Hay una consistencia muy grande en el español. Tú que eres bilingüe y hablas inglés, sabemos que en inglés tenemos 56 sonidos para 26 letras. En español tenemos prácticamente la mitad. Y acá no quiero tirar un número porque nuestros oyentes deben saber eso más que yo. Pero sabemos que hay una correspondencia entre fonemas y grafemas, sonidas y letras, que es muy consistente. Esa es la transparencia, una transparencia ortográfica. Eso hace que haya menos dificultades a nivel de conciencia fonológica. Por ende, hay menos dificultades a nivel de decodificación en niños de habla hispana y en sociedades donde... Y probablemente menos nivel de dislexia, que es un área muy específica que está afectada en el sistema fonológico. Entonces, ¿por qué me estoy refiriendo a una etapa temprana? Es importante que los docentes sepan que probablemente la conciencia fonológica sea importante en estadios tempranos para ciertos niños, ¿no? De hecho, no para niños hispanohablantes en cuarto grado. Entonces, ¿cuáles son los procesos que debemos focalizarnos, en los que debemos focalizarnos en niños de edades más avanzadas, donde las dificultades son específicas en ciertas áreas? Probablemente la comprensión lectora, probablemente, porque hay una falta de continuidad, probablemente la motivación. Eso por lo menos encontramos en nuestras investigaciones. Aún los niños hispanohablantes acá en Estados Unidos no necesariamente tienen temas de decodificación, dificultades de decodificación, pero sí de comprensión. Entonces leen de forma paralela, sin desviarse demasiado de los monolingües angloparlantes, hasta tercer grado, pero en tercer grado se empieza a dar esa divergencia donde los hispanohablantes tienen más dificultad. Entonces, volviendo al tema de la medición, medir qué y para qué, y saber cuáles son los componentes esenciales. Yo creo que ese es el principio que debemos mantener. Perfecto. Y ahí, para ir directamente a quizás entregarle algunas herramientas a los que nos están escuchando, ¿cuáles son, según tú, herramientas fundamentales para que las y los docentes puedan enseñar, en el fondo, alfabetización y comprensión lectora de forma práctica y efectiva? De hecho, hay un grupo muy bueno en la Universidad Católica liderado por Alejandra Meneses, donde hicieron un trabajo que comenzó conmigo hace 2 años, y después ellos hicieron todo el trabajo solos con niños de tercero y cuarto grado, y un manual muy útil respecto de estrategias cognitivas, de estrategias de lectura. Entonces, hay estrategias puntuales y se sabe que las estrategias ayudan directamente en la comprensión lectora. ¿Qué estrategias? Enseñarles de forma explícita la capacidad de hacer resúmenes, de generar preguntas respecto del texto, de activar conocimiento previo. Hablamos del conocimiento previo como problema antes, pero no como estrategia. ¿Cómo hacemos para que haya lluvia de ideas antes de leer un texto? ¿Cómo lo lleva a cabo el docente? Yo diría que esa es una muy buena área por empezar, y el trabajo que han hecho ellas en Chile es digno de que se disemine y se conozca más, porque lo han hecho muy situado en el contexto de ustedes. Claro. Y es realmente sobresaliente. Okay, bueno. ¿Y cómo incorporamos a la familia en este proceso? Porque puede ser que efectivamente dentro de las familias de nuestros estudiantes se repliquen o se repitan ciertos elementos de falta de comprensión o de lectura cotidiana. ¿Cómo los involucramos? Ahí tengo que ser un poco, como quien dice,
como decimos en Argentina, chapada a la antigua, ¿no es cierto? O sea, ahí creo que tenemos que volver al rol de las bibliotecas, ¿sí? Porque podemos ser muy cognitivos respecto de esto, pero el tema de la biblioteca ambulante, el tema de la biblioteca donde los niños puedan sacar libros de la escuela, sobre todo en países donde adquirir libros es más costoso, ¿no es cierto? Donde haya un buen sistema de préstamo de libros. Los padres no quieren ser maestros, los padres quieren depositar este rol en la escuela, pero por lo menos pueden, y además no es solamente una cuestión de voluntad, es una cuestión de tiempo. Muchas familias, algunas tienen 2 o 3 trabajos, ¿no es cierto? Es muy difícil involucrarlos para que ellos sean docentes desde la casa, y es una expectativa poco realista. Entonces, yo creo que comprometerlos a que los niños lean 10 minutos por día, empezar por 10 minutos, pedirles que lo hagan, si hay padres o madres que puedan hacer la lectura previa, sentarse al lado del niño, aunque sea que una madre esté cocinando y el niño esté leyendo en voz alta en la cocina. Yo creo que desarrollar el hábito de la lectura es clave, facilita tanto los aspectos cognitivos como motivacionales de la misma. Mamá está interesada en que yo lea, mamá le importa que yo lea, no tengo ganas de hacerlo y prefiero ir a jugar al Nintendo uy, pero no, pero ahora mamá quiere que yo lea. Y esto sí que tiene que pasar en todos los niveles sociales, ¿eh? No estamos hablando exclusivamente de niveles marginales. Yo creo que hay muchos niveles sociales altos en donde la lectura ha perdido su valor. Por supuesto, quizás también se requieren ciertas políticas educativas que fomenten el uso, como dices tú, de las bibliotecas. Claro. El compromiso de la familia, sí. Sí. 10 minutos, pero ahí también, también, 10 minutos. Sí, y ahí también, quizás tomando ese mismo elemento de cómo generar esta instancia o esta fomentar desde política educativa la lectura, pero también cómo ha afectado o cómo crees tú que ha afectado el último año y medio de pandemia en relación a esto mismo. Sí. Yo creo que ha sido muy duro, entonces quisiéramos ver o que nos cuentes cómo lo ves tú. Muy duro, y de vuelta tengo que hacer como dicen en inglés, ahí me vas a tener que ayudar con la traducción, un shout out, cuando felicitamos a alguien, el trabajo que ha hecho en este caso Pelusa Orellana de Universidad de los Andes, y ahí es como tengo que contar sobre su trabajo. Además, ella y yo nos hemos conectado durante este último año, pero ella ha hecho una recaudación de datos respecto de la motivación durante el tiempo de pandemia. La motivación para leer en línea, de forma virtual, y leer de forma tradicional, si se quiere, textos. Y uno de los hallazgos que ella ha tenido es que no necesariamente los niños están más motivados porque se lean en línea. O sea, hoy hablamos de la tecnología y el avance de la tecnología y cómo tenemos que incorporar la tecnología en la casa y demás. Pero lo que sabemos hasta esta altura respecto, y esto se aplica directamente a tu pregunta sobre la pandemia, es que la tecnología tiene múltiples usos, ¿no es cierto? Eso es tonto decirlo, pero vale la pena esclarecerlo. Entonces, el tiempo de leer una historia en línea es tan válido si es leída por el niño y si la historia está diagramada y facilitada de ese modo, que si el niño tiene el libro en su casa. ¿Qué es lo que pasa? Hay también fatiga, porque para los niños ha sido extremadamente, como para los docentes merecen también mucho mérito en esto, para los profesores. No es lo mismo enseñar, a quienes nos gusta enseñar, no es lo mismo enseñar en persona que enseñar de este modo. Sin duda. ¿Cierto? Y menos con niños jóvenes, menos con niños pequeños, o pequeños o de escuela primaria o aún secundaria. Entonces, si a nosotros nos cuesta como adultos, ¿qué queda para los niños? Entonces yo creo que, respondiendo a tu pregunta, la motivación ha sido afectada adversamente. No tengo datos, pero los refiero al estudio de Pelusa Orellana. Y creo que también depende de cómo los docentes usaron la tecnología para fomentar la lectura. Por ejemplo, yo tengo un simple caso, que es el caso de mi hijo, que está en primer grado, que hizo primer grado, todo su primer grado durante la pandemia. Y teníamos la suerte de que había materiales online, pero también materiales tradicionales. Y
había tiempo de lectura online, pero no de forma pero de forma donde el niño estaba leyendo mientras estaba contigo como docente. No, sino, dirigida, como una lectura dirigida. Exacta, no de forma dirigida, sino de tiempo relajado, donde él podía pasar sus páginas tocando las flechitas y pasando. Y había un requerimiento y había una expectativa de que él cumpliera esa lectura. Entonces, no hay mucha diferencia entre ese tipo de lectura y el libro tradicional. Mucho depende de cómo el docente se organizó, y muchos no se pudieron organizar, y lo sabemos. Esto fue catastrófico a nivel mundial y muy abrupto. A todo nivel, a todo nivel. A todo nivel. Entonces yo creo que, respondiendo a tu pregunta, ha habido un decrecimiento grande de la motivación. Creo que algunos docentes pudieron adaptarse más fácilmente, y eso redundó en beneficio de esos estudiantes, y otros no. Y bueno, vamos a tener que tener un periodo de recuperación importante. Sí, esperemos que esa recuperación parta en la medida que se van normalizando efectivamente las escuelas. Oye, Ana, muchas gracias. Bueno, quizás como último espacio, quisiera darle algún tipo de último mensaje ahí a todos los que nos están escuchando, efectivamente, en relación a buenas prácticas, en relación a lo que hemos estado conversando. Así como último mensaje para ellos. Sí, abierto, mensaje. Sí, abierto. Ok. Bueno, creo que tiene que ver con el tiempo post-COVID, que esperemos que sea post, con las nuevas variantes. Creo que el valor de la docencia y de la enseñanza se ha manifestado a todos los padres, porque de pronto el aula fue abierta, el aula fue en casa. Sabemos que muchos docentes han dejado o quieren dejar la enseñanza porque ha sido un año excruciating, me puedes ayudar con la palabra, agotador a nivel Exacto, agotador, emocional y demás. Pero aquellos que sienten un compromiso con la labor docente, con la labor de formar niños y formarlos en la lectura, que yo la veo como base de todo aprendizaje, pero en otros aprendizajes, que no pierdan el entusiasmo, que sepan que esto va a pasar, que sigamos adelante, que vamos a volver a las clases reales y que vamos a volver más fuertes y que vamos a volver también con instrumentos nuevos, porque se quiera o no, si bien se perdió mucho, también pudimos aprender mucho al respecto. Así que para adelante, pensando que vamos a tener un tiempo post-COVID, que Dios mediante no está lejos, y a seguir enseñando. Esperemos. Bueno, muchas gracias, Ana, en verdad, por esta conversación. La verdad es que ha sido muy útil, muy interesante. Muchas gracias a todas las personas que se inscribieron para recibir esta serie de conversatorios en conjunto con nuestras relatoras del segundo Seminario Internacional de Innovación en el Aprendizaje de la Lectura, que estaremos desarrollando el día jueves 19 de agosto. Recuerden que para inscribirse los invitamos a ingresar a www.fundacionseminarium.com. Así que muchas gracias, Ana, y nos veremos en el próximo conversatorio. Así es. Muchas gracias, Tomás. Hasta pronto. Pronto.